Dios te bendiga de manera especial. Qué bueno es que podamos otra vez conectarnos a través de este medio para disfrutar del espacio Transformados por la Palabra. Yo soy Giselina Matos, mi esposo el pastor Henry Morel. Vamos a estar discutiendo temas que sabemos que van a bendecir tu vida de una manera especial. Y hemos iniciado hablando del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu, y estamos en este momento conversando acerca de los dones del Espíritu. Hemos hablado ya del don de sanidad, hemos hablado del don de ciencia, hemos hablado del don de sabiduría, hemos hablado de algunos dones, pero hoy vamos a estar hablando acerca del don de milagros. Pastor, bienvenido. Dios te bendiga, Giselina. Dios te bendiga de nuevo a ti que nos sintoniza por estas plataformas y que sea una bendición para todo el tema a tratar. Amén. Cuando hablamos del don de milagros, ¿de qué estamos hablando, Pastor Henry? Bueno, es fácil decir que ocurrió o que queremos un milagro. Lo difícil es entenderlo cuando ocurre y recibirlo cuando lo queremos. Wow. Quiero decirte que el don de los milagros es una acción meramente, una acción propia del Espíritu Santo. Y esta se consuma para el bienestar, para el bien especial de alguien. Y en la vida de ese alguien, una vez se consuma ese milagro como don del Espíritu, una vez se consuma, Giselina, pues esto trastorna. Esto lo que hace es que produce que se cambie el curso normal de la naturaleza del medio donde se abunda o donde se habita en el momento del milagro. Alguien dijo en una ocasión que para que suceda un milagro, se necesita una situación por la cual el milagro suceda. Esto significa que para que haya un milagro en la vida de nosotros, tiene que haber una situación por la cual Cristo glorificarse. A veces queremos que el Señor tenga un impacto impresionante en nuestras vidas, pero le tenemos miedo a las situaciones difíciles. Y no hay posibilidad de que ocurra un milagro si no necesitamos un milagro, y para necesitar el milagro tenemos que tener una necesidad. Sí, es cierto. Es penoso notar cómo nos enfocamos en el Cristo de los milagros y dejamos de ver al Cristo de la salvación. Lo mismo que estábamos hablando la semana pasada. Sí. Hablábamos de que la salvación, todas estas cosas, sanidades, milagros, palabras proféticas, el don profético, el don de ciencia, todas estas cosas que estamos viendo son importantes, pero todos ellos nos llevan a un objetivo específico de parte de Dios, que es la salvación del alma de la gente. Perfecto, no hay otra razón. En la Biblia podemos citar muchos ejemplos de milagros realizados, no solamente por Jesús, sino por los apóstoles y por nuestros ancestros en el Antiguo Testamento. Grandes hombres de la Biblia se hicieron notar por los milagros que el Espíritu Santo hacía a través de ellos. Nótese aquí que nadie, ningún ser humano que haya existido, que existe o que existirá, va a poder operar en el don de los milagros si no es a través del Espíritu Santo. No es el hombre, repito, como lo dijimos, Giselina, en otro programa, no es el hombre quien hace los milagros, es el Espíritu Santo quien hace los milagros usando la mano y la boca del hombre como herramienta, como instrumento para tocar a aquel necesitado. Eso es necesario resaltarlo para que nadie se gloríe y para que nadie crea, ¿verdad? Y para que nadie esté siguiendo a hombres pensando que los portadores de los milagros son los hombres. Así es. Como dice el pastor Henry, quien hace los milagros es el Señor, y en su infinita misericordia muchas veces nos usa a nosotros, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la primera de la tercera clasificación de los 9 dones del Espíritu. Vamos a hablar de la palabra profética, o más bien del don profético. Un tema muy controversial, porque hay personas que dicen que ya no hay profetas, que eso era del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, pero hemos visto cómo las Escrituras nos hablan y nos demuestran que la palabra profética o el don profético sigue activo en este tiempo. ¿Qué podemos decir y cuál es el concepto de palabra profética o de don profético? ¿Qué podemos entender, Pastor Henry? Bueno, primero que nada, quiero anunciarte que ¿qué es el don de profecía? Vamos a ver, eso es lo que me preguntas tú, Giselina. Bueno, pues el don de profecía, para poderlo entender, óyeme esto, tiene primero que ir al Nuevo Testamento.
cuando existieron más profetas en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Y tiene que ir al Nuevo Testamento para poder entender el don de profecía. O sea, para poder entender el don de profecía, tengo que ir al Nuevo Testamento para comprender lo que pasó en en el Antiguo Testamento. Para poder entender el don de profecía. Wow. Mira, voy aquí. En el Nuevo Testamento, si lo analizamos, en el verbo griego para profecía es profeteia. Y esto denota, escúchame bien, hablar desde la mente de Dios. Wow. Y no solamente eso, entender el consejo de Dios o hablar el consejo de Dios. Dios mío, wow. Mira, hay algo importante. Al profeta a veces el Espíritu Santo le da la profecía, pero no le da el entendimiento de la misma. En Eso algunos está muy momentos. fuerte. Bueno, hay un ejemplo en el libro de Isaías. Cuando se le da una profecía a Isaías y él no puede entender la profecía. En el libro de Daniel también podemos ver este ejemplo también. Cuando Daniel dice, pero Señor, ¿qué es esto que me das? Y el ángel le dice, y el ángel le dice, exactamente, ok, el ángel le dice, envuélvelse el rollo, séllalo, no es para guárdalo, este oh, que esto no es para este tiempo, ni siquiera para ti. Tremendo. O sea, que el Señor le está dando esta visión o esta palabra profética para el futuro. Sin embargo, no le está dando la interpretación inmediata, sino que le dice, esto solamente escríbelo, esto solamente guárdalo, pero esto no tiene que ver contigo ni con esta época. Así Tremendo, es, Dios así es. mío, wow. Entonces, ¿existen profetas en la actualidad, pastor? Claro que sí. Claro que sí existen profetas. A pesar que algunas religiones lo niegan, pero hay una contradicción. Conozco el caso de algunas religiones que niegan, dicen que el último profeta fue Juan, que los profetas existieron hasta Juan en el año 96 después de Cristo. Pero no es así. No es así. Los profetas continúan y siguen y seguirán. Porque toda esta profecía, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, escúchame bien, que a los niños se le dará este don y a los ancianos se le dará revelación y se le dará este don. En aquellos tiempos, postreros tiempos. No se refirió solamente al tiempo de los apóstoles, ni al tiempo en cuanto se estaba escribiendo el Nuevo Testamento y cuando se estaba realizando la escritura, sino se habla para este tiempo. Te voy a explicar algo, Iselina. Decía ahorita que me es contradictorio poder entender algunas doctrinas que establecen que los profetas no existen. Pero hay alguna doctrina por ahí que cuando hablan en su púlpito, en sus enseñanzas, en sus estudios bíblicos, hablan con la Biblia y ponen otro libro de una famosa profeta. Algo que me llama la atención, pastor, antes de que, haciendo un paréntesis, algunos dicen que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista murió antes de Jesús. Y tenemos a Juan el discípulo amado, que fue un profeta y estuvo después de Juan el Bautista. Exactamente. Entonces, desde ahí hay una contradicción en decir que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Perfecto. Juan, el discípulo amado, existió hasta el año 96 después de Cristo, que fue el último en morir en la isla de Pasmo. Así es. Ya. Pero en cuanto a los dos profetas, los dos Juan, sí, refiriéndose al que murió antes de Cristo y el que murió después de Cristo, seguía la profecía y se dejó la profecía, se dejó el libro de Apocalipsis escrito como una temática exacta, como un punto de referencia exacto de que la profecía no debía morir. Así es. O no debía parar, o no debía tener un límite, porque el mundo no terminó en el año 96. La existencia sigue. Y otra cosa, Cristo había ascendido, pero aquí seguía el Espíritu Santo. Entonces hay un tema. Algo completamente, no hay ningún tipo de religión que pueda negarlo. El Espíritu Santo está entre nosotros, o está en nosotros. Así es. Entonces, si es así, no puede morir la profecía. Y que la Biblia dice en Efesios 4, dice claramente que Jesús dio algunos dones y dentro de esos dones, que lo vamos a ver en un ratito, porque de esto vamos a hablar en el programa siguiente, y habla específicamente de el profeta. Entonces, si Jesús dio estos dones, no va a dar estos dones solamente por un mes, por un año, sino que es la promesa para la iglesia del futuro.
Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque es un tema bien profundo, muy hermoso y muy edificante. Así que no hoy, pero en los programas siguientes vamos a estar hablando acerca de los dones de Cristo, porque ahora estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, pero también Cristo repartió dones a su iglesia y esto lo vamos a ver un poquito más arribita. Amén. Vamos a hablar ahora, luego de hablar del don de milagros y luego de hablar del don de profecía, de otro tema que también es problemático y controversial, pastor. Y es acerca de los diversos géneros de lenguas o el don de lenguas. Esto se ha generado una situación tremenda porque algunas personas dicen no, que él no es cristiano genuino porque no ha sido bautizado con el don de lenguas. Sin embargo, el don de lengua es uno de los tantos dones, significa que no a todo el mundo se le da el mismo don, y que el hecho de que usted no hable en lenguas no significa que usted no haya sido bautizado con el Espíritu Santo, pero hay algo especial que vamos a discutir en este tiempito que vamos a tener acerca de la diferencia de hablar en lenguas y del lenguaje espiritual. Pero primero, Pastor Henry, ¿qué es hablar en lenguas conforme a la palabra de Dios? Bueno, lo primero es, ¿qué dice la Biblia sobre hablar en lengua? Amén. No es lo que yo tengo para decirte, es verdad, ¿no? Tienes razón. Mira, la Biblia dice que el don de lengua es un don completamente espiritual. Así es. Es un don netamente espiritual. Pero, ¿qué significa hablar en lengua? Bueno, el hablar en lenguas significa hablar con palabras o decir palabras en un idioma que uno mismo no conoce. No entiendo. Eso es hablar en lenguas. Okay. Que no es lo mismo que hablar el lenguaje espiritual. Ese tema me fascina. Sí, vamos a seguirlo desarrollando. Me fascina. Jesús dijo de antemano que se iba a hablar en lenguas. Oigan cómo dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. Y la primera vez que se habló en lengua, ¿cuándo fue, pastor? La primera vez que se habló en lenguas, después de Jesús haber hecho esta promesa, después del Señor haber dicho que esto iba a suceder, el mismo Jesús lo dijo, lo prometió. Hubo un momento en específico donde esta promesa se cumplió. Bueno, en el libro de los Hechos y en el libro de Juan, capítulo 14, podemos encontrar allí la primera vez en que el Espíritu de Dios descendió sobre los apóstoles en aquel aposento alto, y la Biblia dice que después de haber entrado como un viento recio, entonces él se posó sobre ellos como lengua de fuego. Se posó como si fuera como en forma de lengua de fuego. Entonces allí ellos, dice la escritura, que hablaban en lenguaje, en la lengua de todos los que estaban presentes, que algunos de ellos no eran de esas naciones, eran de otras naciones y tenían por ende otros idiomas. Y ellos decían entre sí, ¿y qué es esto que ellos están diciendo? Si yo lo entiendo, yo entiendo lo que me están diciendo, entiendo lo que están hablando. Entonces, este don de hablar en lengua se refiere a esa capacidad de desarrollar un lenguaje o un idioma diferente al nativo. Bueno, el don de lengua nace de Dios, o sea, nace de Dios y es puesto en los hombres con el único fin de edificarse a sí mismo y a todos aquellos que estén alrededor de nosotros. Wow, tremendo, tremendo. Y me fascina esto porque estábamos hablando ahorita de que hay una diferencia entre hablar en lengua y nuestro lenguaje espiritual. Y yo creo que ahí está la confusión de muchas personas, pastor, que dicen no, porque el hablar en lenguas del libro de los Hechos se refiere a esas lenguas como lenguaje. Por ejemplo, inglés, francés, italiano, en aquella época eran otros idiomas, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de los apóstoles, de los que estaban ahí en el aposento alto, de poder hablar y comunicarse con personas que no tenían su idioma, esto es lo que se llama hablar en lenguas. Pero mira lo que dice Primera de Corintios 12, dice, esto me fascinó, dice, hablando Pablo, dice, sin embargo, él escribe que la persona que habla en lengua habla en un lenguaje que nadie entiende. Y dice aquí, Primera de Corintios 14:2, no obstante, ese don se le ha dado a los creyentes y puede ser de beneficio a los que escuchan y puede ser usado para edificar a otros cuando se reúnen como cristianos. Miren lo que dice Primera de Corintios 13. Aquí es donde está el secreto, Pastor Henry.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo voy a parar ahí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí me está hablando de que hay dos tipos de lengua. Voy a explicarlo. Sí, explíquelo, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 11, dice claramente para qué es el don de lengua. Sí. ¿Para qué? No dije por qué. El don de lengua no es más que para hablar de las maravillas de Dios. Es por esto que el don de lengua no es hablar disparates o trabar la lengua y decir cosas a propósito para que las otras personas no entiendan. Es al contrario. El don de lengua no es más que hablar en otros idiomas. Para que los que no tienen tu idioma puedan comprender. Yo sé que con esto me voy a meter en rojo con muchos cristianos, pero la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 11, lo siguiente. Dice que ellos decían, les oímos hablar en nuestros idiomas. Fuerte. Las maravillas de Dios. Y ellos no conocían a Dios. Así en pocas palabras, el hablar en lenguas no es más que hablar en otros idiomas. Por eso dijimos, cuando tú dijiste claramente, y ahora lo estás diciendo acá en 1 Corintios, de que lamentablemente, de que afortunadamente el don de lenguas no es lo mismo que las lenguas espirituales o angelicales. Oh, Dios mío, ahí es que está la confusión. Voy a hablarte de lo que son las lenguas angelicales o espirituales. Las lenguas espirituales son aquellas que muchas personas que no conocen a Cristo, cuando escuchan a alguien hablando en esta lengua, dicen, ahí empezaron los locos. Ahí están hablando disparate. No, lo que pasa es que hay un lenguaje que es solamente entre los ángeles y tú, entre Dios y tú. Y es un lenguaje que no se le permite a nadie entenderlo, porque es cuando Dios se comunica directo con tu alma, con tu espíritu. Y tú te comunicas con Dios. Y tu espíritu y tu alma se está comunicando con Dios. Mira, el lenguaje espiritual es tan poderoso que a veces ni uno mismo que lo está hablando, uno no lo entiende en la mente, pero lo siente en el corazón. Pero, oye lo lindo de este tema. Sabemos que hemos sido creados de una manera tripartita, cuerpo, alma y espíritu. Cuando activamos este lenguaje espiritual del que el pastor Henry nos está explicando, es cuando nosotros anulamos nuestro intelecto. El conocimiento. Anulamos el conocimiento, anulamos nuestras capacidades. Entonces le damos esa libertad al espíritu para conectarse con el espíritu de Dios. Hablamos de espíritu a espíritu. Hablábamos de espíritu. Eso es tremendo, eso es bellísimo. Por supuesto. Entonces esto es esto sirve para edificarnos a nosotros mismos espiritualmente, pero no para edificar a la iglesia. Aquí voy. O no para edificar a los no creyentes, porque como decías hace un instante, cuando el no creyente ve esto se asusta. Dice, ¿y qué está pasando aquí? Es que hay reglas. Celina, Sí. hay reglas para hablar en lenguas y hablar en lenguaje espiritual. Existen reglas. Normalmente voy a explicarle esto. La iglesia conoce lo siguiente. El don de lengua dije que es para que te entiendan en otros idiomas, pero el lenguaje espiritual es el lenguaje de espíritu a espíritu, entre Tremendo, tú y el espíritu. hermoso. Entonces, cuando se habla este lenguaje para la edificación de la iglesia, se necesita que en la iglesia el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, le haya puesto a alguien el don de interpretación de lenguas. Pero ese es el Pero don eso que viene cuando a Dios quiere continuación. hablar a la iglesia. No se me vaya ahí todavía, pastor, porque ese es el que viene a continuación. Agárremelo ahí, por favor. Algo hermoso acerca del lenguaje espiritual es que todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador y entendemos la importancia de la redención, tenemos una ventaja y es que tenemos acceso a poder utilizar este lenguaje espiritual, esta comunicación directa con el Espíritu de Dios, que no es lo mismo hablar en lengua. Okay. Esto ha sido la diferencia entre hablar en lengua y nuestro lenguaje espiritual. No todos vamos a tener el don de lenguas, pero sí todos los cristianos, todos los creyentes, todos los que han confesado a Jesús como Señor y Salvador, tienen la capacidad de desarrollar su lenguaje espiritual. Esto es Transformados, mis amados. Vamos a una pausa y en breve continuamos. Amén.